En Estados Unidos tú ves morenos blancos. Así, tal cual, como lo estoy diciendo, morenos blancos. ¿Quieres decir albinos? Exacto, son albinos, ¿no? Hola. Bienvenidos a nuestro canal. Le estoy haciendo otra prueba a Alex. Él sabe más o menos el contexto del video, que estamos hablando de ciertas cosas que uno tiende a decir a gente afroamericana, gente negra, gente de color. Pero vamos a aclarar acá que por qué motivo o por qué no se puede decir. O qué significa o cómo puede tomar la otra persona, ¿no? Esas palabras. Y si no haces buen trabajo, no puedes dormir en la cama hoy, ¿ok? ¿Por qué no se debe decir eso? A ver. Porque normalmente cuando dices eso, como que estás menospreciando porque es morena. Todos son bonitas, ¿no? Obviamente todos no son iguales, ¿no? Pero Lo que estás diciendo con esa frase es que típicamente los negros no son atractivos. Es un insulto cuando lo escuchamos, no es algo bonito, aunque lo sientas así, no significa nada bueno o bonito para nosotros. Yo no creo en esa idea de una raza pura ni nada de eso, ¿no? Porque si tú vas y investigas lo suficiente, vas a encontrar a una persona que no sea de tu región o de tu área, de tu país, de tu nacionalidad. ella tiene una hermana, por ejemplo, de ojos verdes y sobrino de ojos azules y no son blancos. Por parte de su papá, yo he conocido tía y una tía que de ella allá en Florida es muy clara. Un Pero poquito mi más- tío, de los Ajá. mismos padres, él Él es moreno, Ujú. él es bien moreno. Parte de la genética, es parte del mestizaje que capaz hubo más antes. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas. Está mal dicho. Yo no puedo bailar. Es un prototipo que toda la gente lo tiene, ¿no? Pero en la actualidad no es así, ¿no? Todos son diferentes, o sea. A few moments later. Hasta los 15. Es oro sólido. Dicen oro who, oro sólido. Yo no soy dominicano. Oro sólido. Y en inglés sale gold. Es tu cuerpo, no es tu cabello, es como que. Exacto. Es como que me digan, Es qué una bonita tu extensión barba. de mí. Ella, Exacto, sí. pasa, ¿no? O sea, no eres un objeto, ¿no? Tú nunca has tocado mi cabello. Sí, sí lo he agarrado una vez, sí. Una vez. Pero no te gusta, obviamente, no te gusta que te toquen el cabello. La pregunta, ¿puedo tocar tu cabello? No es algo que me molesta. Lo que me molesta es que una persona toca mi cabello sin pedirme permiso. A mí me encanta ese cabello. Puedes moverlo, puedes armarte una cola izada. El cabello tuyo es más manejable para mí. Este es algo simple, sencillo. Sí, a mí me gusta lo simple. ¿No? Entonces, a cambio, eso no, es diferente. Es diferente e interesante. No sé cómo se llaman dreadlocks en español, pero Drex. dreads. Ah. Hace poco tiempo consideraron a ese estilo de cabello un poco profesional. Por ejemplo, donde yo trabajaba en Six Flags, mi primer trabajo, quisieron que cortaras tus dreads para trabajar allí. Y cortar tu cabello es algo muy severo para las personas, ¿no? Especialmente si es parte de su religión o de su cultura. Y Claro. estás diciendo, no, no te ves profesional porque no aparentas como una persona blanca. El cabello liso no es algo característicamente que viene siendo parte de la gente afro. Exacto. Tú lo que quieres es que cambie de cómo soy para sentirte más cómodo. Y no lo voy a hacer. Normalmente acá el moreno está mal visto. Automáticamente piensas, ah, no, este no tiene educación, Malandro. es un malandro. Cuando aparece una persona del mismo color, siendo afro, y que te hable correctamente su propio idioma, que te salude educadamente, que te hable, te quedas como, wow. ¿No? Por eso que se sorprenden y hacen esas preguntas. Entonces, no tiene nada que ver. Hay de todo y de todo. Hasta incluso gente morena me ha dicho, tú suenas como una blanquita. No, sueno como una persona que habla bien. Su forma de hablar es educada. Ya. ¿No? Con eso te digo todo. Y no solamente es acá. Hay de todo. ¿No? Hay personas que no saben hablar, hay personas que sí, hay personas que son más educadas que otras. Sí. De todo. Muchas de esas cosas que hemos repasado ahora mismo
tú pensaste que estaba bien decirlas anteriormente. Bueno, a ver, he aprendido, sí, he aprendido mucho, me he educado y en la actualidad, por decirlo así, cuando yo escucho más bien a otra persona que se expresa de esa manera y lo he escuchado, o de forma, me parece algo muy despectivo, me parece algo malo. Entonces yo trato de no seguirle, hacerle oídos sordos. O si me preguntan a mí, yo contesto de la mejor manera. Digo, no creo que... Para mí no lo veo de esa manera, lo veo como otra forma porque yo ya sé. Yo ya sé cómo se puede sentir la otra persona y cómo puedes tratar de decirlo más educadamente sin ir ni raciar ni hacer menos a otras personas. Espero que les haya servido, espero que les guste y como digo, si les gusta dale un like y si no, cualquier cosa deja tus comentarios para saber qué otras frases, qué otra forma despectiva han oído por ahí ustedes decir a una persona afroamericana. Como decimos, que con Dios Nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Bye. See you later.